La Guardia Civil es una de las salidas para muchos estudiantes de criminología y dentro de ella está la especialidad de criminalística. Hoy nos acompaña con nosotros un guardia civil que se ha dedicado durante 30 años a la especialidad de criminalística. Muy buenas, José Cribillé, ¿qué tal? Hola, muy buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por prestarnos un rato de tu tiempo. El placer es mío poder estar aquí y si puedo aportar algo de visión para todos los nuevos estudiantes que vayan a salir formados ya como criminólogos o criminalistas, pues vamos, para mí es un placer. Pues muchas gracias. La primera pregunta que queremos hacerle para un poco introducir y también que los oyentes nos entiendan es ¿a qué se ha dedicado José Cribillé y cuáles han sido sus funciones dentro de la Guardia Civil? Bueno, pues mi historial, yo entré en la Guardia Civil en el año 83. Siempre digo de que entré en cierto modo por las circunstancias, ¿no? No soy hijo del cuerpo como otros compañeros. Muchos me preguntan a veces, y a lo mejor entre vosotros también tendréis esa inquietud de decir policía, guardia civil, diferencias, igualdades, ¿no? Bueno, pues en cierto modo hacemos lo mismo, solamente que Policía Nacional lo hace, digamos, a nivel urbano, como tiene, digamos, estructurado su localización a nivel de trabajo, y la Guardia Civil siempre ha sido rural desde su fundación, ¿no? Pero a efectos de lo que es la investigación criminal, que tanto se da en ciudades como se da fuera en ámbito rural, pues simplemente tenemos otro organigrama diferente, pero ejercemos las mismas funciones criminalísticas, ¿no? Y yo empecé, ya digo, en el año 83, ya he hecho hace un mes justo que he caducado, como digo, que he pasado ya a la jubilación, y empecé pues con 23 años en Úbeda, y entré como guardia base, y entonces, pues bueno, pues estuve destinado en un puesto, luego en aquella época estuve en San Sebastián, 4 años y medio, y en esa época fue cuando mi inquietud era, digamos, pertenecer, digamos, a alguna especialidad que tráfico muy bonitas, es lo que a lo mejor llama más y más conocida dentro de la Guardia Civil, pero no me terminaba de gustar. Es decir, te pueden gustar las motos, pero que no me gustaba lo que era el tráfico, ¿no? Pero sí me gustaba la investigación. Y en aquel momento fue uno de los primeros engendros, digamos, que se crearon a la hora de crear los primeros grupos de investigación, que se llamaba investigación y atestado. Ya se creó a finales de los 80, ¿no? A finales de los 70 hubo primero, digamos, unos inicios, pero muy básicos, ¿no? Y ya en aquel momento yo entré en el 87, hice la primera especialidad que en aquel momento consistía en fotografía y delineación. Yo salí como especialista en fotografía y delineación, porque hemos de pensar que hoy todo el mundo tiene un móvil en las manos y hace la fotografía directamente, y parece que ya eso se ha hecho toda la vida, pero es que antes era un carrete analógico de 12, 24 o 36 fotogramas y tenías que contabilizar las fotos que tenías que hacer y luego había que revelarlas. Y claro, se revelaban en blanco y negro. Los casos se requerían inmediatez, es decir, tenías un cadáver, tenías uno hecho y tenías que sacar los indicios de imagen lo antes posible, ¿no? Y para eso estaba el fotógrafo y delineante, que era una especialidad compleja porque era todo tema laboratorio y todo, digamos, del revelado analógico. Y luego los croquis a mano alzada, que no es como se hacen ahora con el 3D Home o cualquier programa informático, ¿no? Había que hacerlo en plan de delineación a mano, ¿no? Y a escala y todo. Con lo cual, bueno, pues esos fueron mis inicios. Luego había el grupo, el otro miembro, que era el de técnica policial y dactiloscopia, que era, digamos, un poco el criminalista, por decirlo así. Yo siempre digo que tuve la buena cabeza mejor dicho, tuve la suerte y la mala cabeza de hacer las dos especialidades. Hice primero una y como no tenía destino, tuve que hacer la otra. Y entonces, pues bueno, pues he pertenecido siempre a lo que es el laboratorio de criminalística de aquellos tiempos en los que, bueno, pues en aquel momento era pues investigación incluso de atentados, los homicidios que se ocurrían también allí en San Sebastián, hechos delictivos, pero bueno, ya empezó a surgir también la chancha, con lo cual, pues bueno, pues ya no teníamos, digamos, tantas competencias, con lo cual, pues bueno, esos fueron mis inicios. En el 89 vine aquí a Granada y desde entonces siempre he estado aquí en el mismo laboratorio, 20 y tantos años, pues en la misma unidad. Y conocemos de primera mano que usted ha llegado a ser el director, ¿no?, del laboratorio Lo que pasa es que antes se lo he comentado, lo que pasa es que éramos un grupo de 3 personas en su momento
y que era el jefe de equipo y 2 especialistas. Con lo cual había 2 equipos y había uno que trabajaba 24 horas y el otro descansaba 24. Y así estábamos en aquella época. Ah, bueno. Lo que pasa es que siempre he estado. Entonces, el tema como antes comentaba vuestro compañero, resulta de que el jefe me podía mandar al peor muerto del día, ¿no? Si quería, o el peor caso. Pero el hecho de trabajar en ese caso, nadie te ponía, digamos, ningún impedimento ni ninguna directriz. Era tú el especialista que tenías que sacar lo mejor posible para la investigación. A nivel técnico y científico, porque luego están los equipos de investigación, como vemos muchas veces, que son los que tú le traspasas la información que ves en un lugar para que ellos puedan seguir investigando. Porque sí que es cierto, nos ha hablado de dactiloscopia, nos ha hablado de fotografía. ¿Qué tipo de formación se necesita para estar en el servicio de criminalística? Cada día más complejo y además que... O por lo menos, ¿qué es lo que más se suele dar? ¿Qué es lo más demandante? ¿Qué es lo que más...? Yo siempre pongo el ejemplo para que los que no conozcan, digamos, este mundo, pongo que muchas veces somos un poco como los médicos de cabecera o médicos de familia de la sanidad, ¿no? Va la mujer que está embarazada, va el señor que le duele la cabeza, va el señor que a lo mejor tiene un síntoma de infarto, es decir, y él lo que tiene que hacer es saber evaluar, conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las enfermedades y poder dirigirlo al especialista adecuado y pedir las muestras adecuadas para poder resolver su enfermedad, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, es decir, yo soy un criminalista de campo. Dentro del criminalista de campo, pues tienes que saber un poco de todo. Te puedes encontrar con tantas casuísticas tan diversas que todos los días estás aprendiendo. Hemos de pensar que en temas de muertes, por ejemplo, nos podemos encontrar 4 casos principales. Muerte de homicidio, que es la que, digamos, llama la atención. Uy, la han matado, la han asesinado. Pero puede ser una muerte natural, puede ser un suicidio o puede ser un accidente. Cualquiera de estas 4 muertes hay que investigarla. ¿Por qué? Porque muchos suicidios se pueden, digamos, confundir con un homicidio. Homicidios que se ocultan con un suicidio. Accidentes que hay que determinar quién es el responsable. Antes también comentaba y muchas veces comento. Un señor que está trabajando en una empresa y muere porque se ha caído de un andamio a lo mejor. ¿Quién es el responsable? ¿El trabajador o el empresario? Habrá que investigarlo desde un punto de vista criminalístico. Porque igual nos cargamos una empresa acusándola de que no ha dado los medios o que ha sido responsable, que muchas veces muerte en el Tajo, los periódicos muchas veces he visto noticias, muerte en el Tajo y tal, pero a lo mejor ha sido una imprudencia del propio trabajador. Y tampoco se puede dejar a una familia descubierto sin una pensión ni sin una indemnización, a lo mejor porque un empresario no ha sabido cumplir con sus normas, digamos, laborales, ¿no? Entonces eso hay que investigarlo también. Cualquier muerte que sea judicial, entramos nosotros. Entonces hay que averiguar qué es lo que ha podido pasar. Es decir, que vosotros no únicamente investigáis un crimen, una investigación criminal, sino cualquier tipo de muerte violenta, como ha comentado. Eso es, todo lo que sea una muerte judicial, sea laboral, suicidio, una muerte, digamos, natural que el médico no certifique, que puede ser por muchas causas, ¿no? Porque a lo mejor ve algo raro, no se fía, a lo mejor es el médico que el sustituto y no conoce la patología del enfermo y entonces, pues bueno, si ve a una persona que tiene 40 años y parece que sé que le ha dado un infarto, pero él no conoce la tipología de ese paciente, pues a lo mejor no certifica, con lo cual entra el médico forense y cuando entra el médico forense también entra la policía judicial, que en este caso somos nosotros donde vamos a recabar, digamos, todos los datos y ayuda al médico forense para poder determinar las causas de esa muerte. Vale. Y José, el laboratorio de criminalística, para la gente que no se haga una idea, ¿de qué está compuesto? Es decir, cuando entra la Guardia Civil, para que la gente se pueda imaginar qué maquinaria, qué tipo de instalaciones tiene un laboratorio de criminalística. Pues en realidad estamos hablando, cada día vamos ampliando más, pero estamos hablando lo mismo que en el tema médico. Para ponernos un poquitín, me gusta hacer esas valoraciones médicas porque como todos hemos estado enfermos y todos hemos ido a un hospital o hemos ido a un médico de cabecera, pues muchas veces podemos asimilar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces no estamos hablando de grandes instalaciones. Las grandes instalaciones, por ejemplo, nosotros las tenemos en Madrid, la Guardia Civil las tiene en Madrid, porque sí allí está estructurado, digamos, cada departamento. El de acústica, por ejemplo, está lo que es
criminalística física, el departamento que engloba varios elementos o varios departamentos. Por ejemplo, documentoscopia, trazas instrumentales, balística, porque todo entra dentro de esa criminalística física. Luego está la criminalística química o biológica, que donde lo mismo mandamos muestras biológicas que muestras de cualquier otro elemento para análisis, tierras, por ejemplo, con los del Seprona, que te mandan también a través de nosotros. Claro, ahí están ya todo muy compartimentado. Pero lo que es, digamos, a nivel local o provincial, pues es una sala un poquitín más grande que esto, con 3 o 4 especialistas, un montón de maletines específicos para cada caso. Muchas veces tienes que ir cargado, como digo, cuando íbamos solos, cargados como borricos, porque claro, si te dicen, ha habido un incendio en un sitio y hay un muerto y, en fin, pues tienes que llevarte el maletín de incendios, tienes que llevarte el maletín de inspecciones oculares, tienes que llevarte el maletín de rodamientos para poder determinar las distancias, es decir, las cámaras fotográficas, es decir, ahora, que es solamente un caso de, mira, que es un robo en tal domicilio, pues te llevas a lo mejor un maletín de 4 elementos para buscar las 4 huellas que puedas encontrar, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la coordinación del laboratorio de criminalística con el resto de unidades investigadoras de la Guardia Civil? Es decir, como en un ejemplo práctico, has puesto ahora el ejemplo de los incendios. ¿Cómo se coordina lo que es el laboratorio con el resto de unidades investigadoras para esclarecer el caso, por ejemplo? En principio, el laboratorio de criminalística depende de lo que es la unidad orgánica de policía judicial, que se llama, donde están los investigadores de calle y los investigadores de laboratorio, por decirlo así. Pero eso no significa que no te requieran otras unidades. A mí, por ejemplo, pues el GIAT es el Grupo de Investigación de Atestados de Tráfico. Un accidente de un vehículo donde ha atropellado a alguien y a lo mejor se ha dado a la fuga. Y luego se encuentra el vehículo posteriormente a través de la investigación que hacen los de tráfico. Bueno, pues se nos requería a lo mejor para buscar indicios, a lo mejor de la víctima o de cualquier que pudiera relacionar. Es decir, que nosotros somos de ayuda a esa parte científica del resto de unidades. El Seprona. Ellos tienen sus propios investigadores cuando tienen que recoger muestras de agua en los ríos o en, no sé, en una empresa que tengan que recoger muestras, ¿no? Pero si encuentran de determinados elementos que a lo mejor pues quién ha manipulado esas muestras o van a una granja y encuentran que necesitan saber quién ha podido trastear esos productos químicos, pues a lo mejor nos llaman a nosotros para recogida de huellas. Es decir, que somos también de ayuda a todo el resto de unidades. El SEREIM también nos ayudaba a nosotros. ¿Cuántos muertos ha habido que se han despeñado? Y entonces, pues bueno, ellos no han ayudado a recuperar el cadáver o no han ayudado a llevarnos a nosotros al punto adecuado para poder recuperar el cadáver, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber esa interrelación. Que un determinado departamento no se limita a un tipo de investigación solamente, que se trata de una coordinación todo lo que sea ayuda científica y técnica desde un punto de vista, incluso en aquella época que todo era analógico, la fotografía, pues también éramos ayuda de fotografía analógica para el resto. Venían muchos equipos, tráfico tenía sus propios equipos de fotografía, pero más que nada para el tema radar, ¿no? Que ya, digamos, un tema muy específico. Pero si había que hacer alguna cosa, digamos, fuera de lo normal, tal, pues también se nos requería. Las reseñas fotográficas, por ejemplo, de los detenidos, sea de la unidad que sea, toda recae sobre el equipo de criminalística, porque somos los que nos encargamos de la reseña fotográfica y dactilar y personal del detenido. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, que me ha surgido así sobre la marcha, personalmente, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el tipo de investigación que a ti más te gusta realizar? Por cómo sea el modo operandi de la investigación, por las técnicas que se emplean. Eso es difícil. Ya me imagino, claro, porque... Es difícil porque que hay veces que, imagínate, que entras en un sitio, a lo mejor porque te crees que es un robo, pero luego te encuentras otros elementos fuera, digamos, o te encuentras un cadáver allí, ¿no? O te llaman para un muerto y luego te encuentras otros elementos de investigación, ¿no? Entonces, claro, eso ya se lleva todos los trámites, digamos, legales de notificaciones, si hay secretario de juzgado o hay juez presente o lo que sea. Pero me refiero que hay investigaciones que se resuelven relativamente rápidas, aunque sea un homicidio, y hay cosas que cuestan mucho tiempo, ¿no? Y te dedican mucho tiempo, ¿no? Entonces es complejo. Lo que pasa es que hay más un factor humano a veces, más que con el tema laboral, ¿no? A veces lo que te impacta es la situación personal de cómo han ocurrido las cosas, ¿no?
Yo he tenido accidentes, vamos, desde investigar accidentes de aeronáuticos, pero no por el accidente aeronáutico en sí. Es decir, uno de los últimos que hubo fue un helicóptero de Infoca que se estrelló en la zona de esto, yendo para Baza, no me sale ahora el por nombre. Esa zona. Por esa zona, en esas montañas. El caso es que se incendió y, vamos, se derritió parte del helicóptero, hubo 3 fallecidos. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que yo no voy a investigar el accidente en sí. Mi trabajo fue la identificación de los 3 cadáveres, intentar ver qué es lo que podíamos recoger allí, y luego ya fue de la agencia de investigación aérea lo que terminan de hacer las verificaciones de salida, en fin, a ver si me explico, que nosotros no nos... La base la tenemos que hacer nosotros. Tomar las fotografías, acotar la zona, puntual, todo, identificación de los cadáveres, ayudar al médico forense a la recogida de esos cadáveres, pero la investigación en sí del accidente, también en uno de los primeros accidentes aeronáuticos que tuve aquí, tuve, por decirlo así, la suerte y la desgracia en ambos casos. Gracias a Dios no hubo ni un muerto, hubo un herido grave. Fue el accidente que se ocurrió en el 92, creo recordar, de un avión aquí en Santa Fe, que aterrizando se partió en 2. Y, bueno, no sé si conoceréis ese caso. Bueno, pues hubo un accidente aquí muy grave en ese caso, que digo, fue en el aterrizaje, en la pista de Santa Fe, y se partió en 2 el avión con 100 y pico pasajeros. Que era comercial. Sí, de pasajeros. Y solamente hubo un herido grave que, al partirse, se cayó para abajo y se partió una pierna, creo recordar que es eso. Entonces, en este tipo de, por ejemplo, en este accidente, el proceso de actuación del servicio de criminalística es llegar al hecho del crimen o de la catástrofe, y la primera acción, que es la inspección ocular, recoger pruebas, indicios. Claro, yo siempre digo, todo lo que no vaya a tocar o que no vaya a trabajar, déjalo ahí, pero tienes que plasmarlo. Somos un poco también, para que la gente entienda, un poco una especie de notario. No en el sentido notarial, pero sí un poco de notario en el aspecto de que tenemos que grabar lo que ha ocurrido allí, tal como están las cosas, antes de que se modifique, para que luego los posibles investigadores que tengan que venir puedan hacer su trabajo en base a esas imágenes que se les pueda aportar y esos datos que se pueda aportar. No podemos entrar como elefante en cacharrería, decir, no, yo soy aquí el investigador, aquí de esto, tal, yo esto lo recojo, esto. No, vamos a ver, vamos a... Primero, fotografía, croquis, por eso era tan importante en su momento esa parte, ¿no? Hoy en día ya los especialistas en criminalística hacen un curso de criminalística que dura, pues eso, más o menos entre 1 mes, 2 meses, depende a veces de la temporalidad y las necesidades, y tocan un poco todos esos aspectos que yo tuve, como he dicho antes, tuve la suerte de poder hacer en 2 cursos, que fueron 3 meses de fotografía y técnica policial, y al año siguiente, como no tenía destino, elegí el curso de técnica policial y eran 3 meses, 2 de ellos de técnica policial y 1 de fotografía, para poder compartir todo eso, ¿no? Y hoy, ya digo, con 1 mes y pico, son cursos intensivos, intentando pasearse por todas esas casuísticas que nos podemos encontrar. He tenido casos, yo en su momento, antes de entrar en la Guardia Civil también, estuve trabajando de calefactor, circunstancias de la vida, trabajaba de calefactor y tal. Eso me ha servido incluso porque recuerdo un caso de una autocaravana que falleció el marido y la niña. La mujer pudo salir de la autocaravana y medio mareada y no sabían de qué. Y ya me llamaron, oye, vamos a investigar qué es lo que ha pasado. Una intoxicación por monóxido de carbono, pero cómo se ha producido dentro de una autocaravana, ¿no? Entonces, cuando yo inspeccioné la autocaravana, hacía una semana que le habían comprado, estaban de estreno esa familia, se la habían traído de Murcia hacia aquí a Granada, y como hacía frío, pues conectaron la calefacción. ¿Qué pasa? Que se la instalaron tan rápida que no le dieron salida de humos de la calefacción de gas que había, con lo cual, cuando le encendieron, todos los gases quedaron en interior. Esos conocimientos, digamos, de calefactores, claro, pues me sirvieron. Una explosión de una caldera de unos señores también que habían hecho una recuperación de una caldera, de una chimenea de esa de leña, pusieron un artefacto que era un recuperador de calor.
bueno, pues aquello reventó por la presión del agua al hervir, y era simplemente cuando yo estuve investigando aquello, el compañero, recuerdo que me decía, ¿qué vamos a investigar aquí? Bueno, ya buscaremos algo y tal. Entonces, en la salida del tubo de expansión, que tiene que haber una bola de expansión o abierto o cerrado en las calefacciones, pues alguien había cerrado el grifo, con lo cual, claro, es como si cogemos una olla a presión y la ponemos a hervir. Tarde o temprano, si no tiene válvula, revienta. Claro. Pues pasó lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno a veces en su campo, en su profesión personal, un mecánico, pues sabe desmontar un vehículo y sabe buscar las cosas adecuadas, ¿no? Si ha habido un accidente de tráfico. Pues bueno, pues a veces esos ámbitos nos permiten trabajar y encontrar cosas que son de utilidad para la investigación. Y José, vosotros, lo que trabajáis en criminalística, ¿partís de hipótesis específicas o vosotros hacéis la investigación? ¿O estáis sugestionados por algún tipo de hipótesis? Siempre en las charlas, primero tienes que tener una notificación. Sí. Nosotros estamos en el laboratorio haciendo nuestro trabajo atrasado o lo que vaya surgiendo, y de repente te llaman. Oye, prepara los maletines, que hay un muerto en tal sitio, o hay un robo, un atraco, o lo que sea, ¿no? Lo que haya sucedido. Esa es la primera información, pero la primera información a lo que a veces llegamos puede ser totalmente dispar. Claro. ¿Por qué? Siempre también en los cursos y en las charlas que doy en la facultad, muchas veces hago comentarios de unos compañeros que, oye, que ha habido un homicidio, eso fue un caso en la Sierra, un hotel, en el que resulta pues que se encontraron cuando no salía el cliente, pues entraron dentro ya para limpiar la habitación creyendo que se había ido, se lo encontraron en la bañera, allí pues muerto, ¿no? La primera notificación que ha habido un señor de color, y como no podemos decir, digamos, determinados de eso, pero vamos, un señor de color, parecía que era de raza negra, según la notificación, y sangrando y tal, pues que un homicidio y que de eso. Cuando llegamos allí era un señor de color blanco, un caucasiano, que simplemente le dio un infarto en la bañera, llevaba 2 días allí con la calor, todo lo que de eso, pues ya estaba en el estado de putrefacción, sangrando de oídos y nariz. Claro, la primera impresión de lo que vieron, pues que había habido un homicidio, cuando luego simplemente fue una muerte, digamos, natural, que son los que hay que investigar. Claro. Pero digo que de la primera información que tienes a lo que recibe puede cambiar totalmente. Puede cambiar totalmente. Este quizás sea el tema más, digamos, a veces más gracioso así, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, accidentes también, un señor cambiando una perilla de lo que es una bombilla en un cortijo que tenía, pues se subió a una silla y tenía muchos hierros por allí sin darse cuenta. Cuando bajó se clavó un hierro por detrás de la pierna, afectándole a la femoral, y claro, se sacó el hierro, puso la casa toda ensangrentada hasta que falleció, digamos, por la causa del ensangramiento, ¿no? Claro, al llegar allí, cuando se encontraron eso, pues la han matado, un homicidio y tal, hasta que no llega la investigación de que ha sido un simple accidente también. ¿Y cómo, cómo vosotros distinguís qué tipo de distinción establecéis para establecer si ha sido una muerte por homicidio, una muerte por incidente o un suicidio? Ahí está lo difícil también. Es decir, que muchas veces tenemos que apoyarnos en los forenses. Hubo un caso hace muchos años también en Armilla, además con un forense ya, le tenía mucho cariño, ya falleció el hombre hace muchos años. El caso es que se encontraba un cadáver ya con un avanzado estado de putrefacción. Claro, visualmente es difícil, digamos, poder certificar si ha sido homicidio o no, ¿no? Simplemente estaba en el suelo. Ahora bien, cuando ya el forense ya hizo la autopsia, pues vio allí pues que tenía unas lesiones internas, tenía una serie de elementos que no cuadraban con una muerte natural, ni siquiera accidental, ¿no? Con lo cual pues ya se nos participa y entonces ya se mueve un poco toda esa maquinaria también. Es decir, hoy en día la criminalística es multidisciplinar en base a los 3 primeros pilares. El médico forense, que es el que puede determinar la causa de la muerte cuando estamos hablando de víctimas, y nosotros que tenemos que, digamos, evaluar conjuntamente con las informaciones qué es lo que ha podido ocurrir. Como vayas con ideas premeditadas, mal vamos. Sí, ¿no? Ni para una cosa ni para otra. Siempre tenemos que entrar con la mente completamente despejada y analizando. Como vemos ahí en los CSI, las muestras son los que te van indicando las cosas. Para no ir sugestionado, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Pero como entres ya de que esto ya es... Esto es como cuando entras y...
seguro que esto para el seguro y qué tal, porque veo... No, vamos a analizar, porque hay muchas técnicas para saber si el cristal se ha roto desde dentro, desde fuera, si ha habido movimiento, es decir, vamos a ver, luego ya sí iré analizando, ¿no? Ese a lo mejor puede ser un tema también importante para la salida de criminalística a nivel privado, es decir, compañías de seguro, que hoy en día también hay muchas estafas, lógicamente, en accidentes de tráfico, que si el coche me ha dado un golpe, vamos a hacer un paripé para que me paguen el seguro. Es decir, hoy todo eso se puede intentar, digamos, descubrir. Las compañías priman también a veces a unos buenos investigadores que les pueda, digamos, evitar pagar onerosos cuotas de robos, ¿no? O falsos robos. Y José, durante los 30 años que has estado de servicio, imagino que has investigado cientos de casos, ¿nos puedes contar algún caso que le haya marcado personalmente o profesionalmente, ya sea mediático o no mediático, en la medida de lo que puedas contar? Pues a nivel personal, yo también digo una cosa, a veces que la primera autopsia que estuve, hace ya muchos años, allí en San Sebastián, pues resulta que prácticamente la mujer me había preparado potaje. Cuando llegué a casa, ese día no comí y estuve unos cuantos días sin comer. Con eso quiero decir que indudablemente te tienes que ir habituando poco a poco, ¿no? Siempre hay factores que a veces te hacen sentir más implicado de una forma emocional. Lo que pasa es que, como digo, hay que echarse la manta encima e intentar ver las cosas de una forma objetiva, intentando, digamos, eliminar todos los factores. Pero uno de los casos, por ejemplo, que más me impactó, porque yo tengo un hijo que ya tiene 40 años, pero en aquel momento tenía 9. Hacían la Semana Blanca aquí en Granada, no sé si a lo mejor todavía se sigue haciendo de eso. Y entonces fue en el pantano de los Bermejales, se fueron un grupo de jóvenes con niños allí, pues a pasar la Semana Blanca que se hacía. Con la mala fortuna, no voy a entrar en el detalle del caso, luego se condenó también a parte de los monitores por una serie de negligencias, que es lo que estamos hablando o por lo menos a nivel judicial se determinó que había cierta negligencia. El caso es que hubo un incendio y fallecieron 2 niñas, ¿no? de 9 años. Pues claro, cuando tú tienes un hijo de 9 años, ves allí 2 cuerpos carbonizados que tienes que investigar por lo menos cómo ha sucedido el primer caso. Y eso lo traslada a tu situación, que mi hijo en aquel momento también estaba en los Boy Scouts, en una acampada y tal. Pues claro, pero tienes que ponerte, digamos, ya digo, la manta a la cabeza y echar para adelante. Eso a nivel personal. A nivel mediático, ha habido muchos casos mediáticos. Algunos incluso han creado, digamos, determinada línea, digamos, de lo que hay actualmente, como el tema de los malos tratos. La muerte de Ana Orantes también, digamos, participé, fue la inspección ocular de cuando su exmarido que convivía allí, digamos, en distintas, él vivía abajo y ella vivía arriba, pero a la entrada de la casa pues le echó la gasolina y le pegó fuego, ¿no? Pues son casos que luego han sido mediáticos, ¿no? En ese caso. Claro, en ese caso vosotros tratáis de determinar, por lo que luego se dio a conocer en todas las noticias, de que era este hombre que la había quemado viva, ¿no? Sí. Bueno, él estaba allí limpiando un motocultor que tenía, y tenía allí también una motocicleta, en fin, tenía varios. Y según él manifestó, pues que estaba allí limpiando, petroleando, lo que se llama petrolear con gasolina para limpiar esa maquinaria, y que entró ella, en fin, que como excusa o realidad. Yo siempre digo también que nosotros y los jueces podremos ayudar a que a alguien se le condene o se le absuelva en un momento determinado. Y muchas veces a nivel, digamos, general, habrán escuchado esa famosa frase de que se haga juicio, que se sepa la verdad. A veces la verdad, por desgracia, siempre digo que lo sabe la víctima, el autor y Dios, ¿no? Nosotros podemos acercarnos a veces a esa verdad, pero hay matices, y en este caso, por ejemplo, ese señor, ya digo, no sé si fue excusa o no, o fue realidad, que él estaba allí tranquilamente, qué tal, y ella pues empezó allí, digamos, a insultarle, que estaba manchando el suelo, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, y ante eso, pues tuvo esa actitud de coger y echarle, de una forma espontánea, echarle la gasolina y pegarle fuego. Eso es lo que dijo él.
esa subversión de aquel momento, ¿no? Luego ya, Se esclarecieron todo. cómo terminó de pasar o de eso, vuelvo otra vez. Claro. Él, la víctima y Dios. Los demás podemos hacernos ideas, pero... Sí, realmente. Y nos ha hablado de este caso, que es el de Ana Orantes, y este anterior que nos has comentado también que te impactó personalmente por temas de que tú también tienes hijos y Sí. tal. Pero a mí, bueno, y yo creo que a muchas de las personas que nos escuchan, yo creo que los delitos que suelen llamar más la atención son los de homicidios, ¿no? Porque son siempre los que, ese tipo de conductas son las que suelen llamar más la atención en verlas en otras personas. Por eso yo quería preguntarte, dada tu gran experiencia, ¿ha habido algún caso de este tipo que especialmente te haya conmocionado, que tú hayas decidido, Dios mío, cómo esta persona ha llegado a hacer esto tan fuerte es que no di crédito? Sobre todo cuando hay niños pequeños. Claro. Sobre todo cuando hay niños pequeños. Mira, incluso... no voy a esculpar, no en la palabra de eso decir, pero se puede intentar entender que dice, bueno, pues un recién nacido que nace, sea la madre, sea tal. Yo he tenido 3 recién nacidos en mi, vamos, el último en Santa Fe, que pues lo tiraron en un camión de basura, y cuando fue a tirar otro contenedor, el que llevaba el camión, pues se dio cuenta que le cayó ahí el niño y tal. Entonces, bueno, pues nos llevamos el camión incluso a un centro de allí, sacamos toda la basura para intentar buscar de dónde podía proceder, digamos, esa criatura, ¿no? Hubo otra también en la zona del pantano de Cubilla, hace ya muchos años. Han aparecido también en el centro de reciclaje de La Malá, también han aparecido niños y por desgracia he tenido que... Pero dentro de eso dice, bueno, no entiendo la maldad humana a un recién nacido, ¿no? Pero si nos vamos a niños, ya incluso ha habido, ya cuando estamos hablando de 3, 4 añitos, cuando se supone que una familia medianamente, digamos, estable, por decirlo así, ¿no? Pero hubo un caso también que apareció una niña en una especie de cuadra donde había una cabra y bueno, pues decían que la niña pues que se había caído allí y la cabra la había matado y tal. Cuando luego ya se hizo la investigación, porque no cuadraba, indudablemente las personas en la cabra, había lesiones que no podían haberla hecho, ni tampoco la niña, había señales de sangre en determinados marcos de la puerta, que claro, el investigar la sangre también es muy complejo, aunque parezca sencillo, ven manchas, pero hay que determinar de qué tipología, cómo han podido hacerse y tal, ¿no? Y el caso es que luego ya, el caso en sí, estamos hablando de una niña de 3 añitos, él decía que era el padrastro de la criatura, que dice que la había cogido en brazos, que había dado un traspié, se había caído al suelo y como la niña entonces pues la vio que no respiraba, que creyó que se había muerto del golpe, escuchó a la madre que llamaba a la niña, que se asustó y que no tuvo otra ocurrencia que coger la niña y zarandearla y tirarla dentro de la cuadra esa donde estaba la cabra, ¿no? Y luego ya como escondiendo, como un niño chico cuando coge e intenta y tira el juguete debajo de la cama para que nadie lo vea que la ha roto, ¿no? Bueno, pues claro, esa investigación, sobre todo con esas connotaciones de entrevista, que todo el mundo mintiendo hasta cierto punto, porque bueno, una familia, no voy a decir desestructurada, pero sí, digamos, de cierta etnia racial, con lo cual, pues bueno, entre ellos se protegían, entre ellos y tal. Entonces, bueno, pues se consiguió descubrir porque el que más mentía era el que Claro. de eso, ¿no? Claro, y luego incluso con esas connotaciones de decir, oye, vamos a ver, que todos sabemos luego cuando hay un tema de estos, hay unas pueden surgir, digamos, problemas mayores a posterior, ¿no? Pero en fin, esos casos son los que también te chocan, sobre todo cuando hay niños. Niños pequeños. José, a mí lo que me ha sorprendido es que vosotros tenéis que vivir con mucha presión en el ámbito profesional porque vuestro trabajo es el que decide si una persona es culpable o viceversa. Entonces, cualquier error que cometáis... Nosotros no, nosotros lo único que podemos hacer... Yo, otro recuerdo de ahí fue en un pueblo de la zona de Lecrín, allí Restaba concretamente, un niño de 2 añitos que estaban jugando en ese pueblo y se cayó una baranda un portón que servía para
separar lo que era el colegio, el patio de colegio cuando era colegio o de la plaza pública cuando es. El caso es que por deterioro de ese material, ¿no? Los niños jugaban como columpiando en esas puertas, se cayó y se le cayó encima de un niño de 2 añitos, aplastándolo y muriendo, ¿no? Bueno, pues yo me puse a investigar esa parte de esa... Y claro, por mis conocimientos, vuelvo otra vez, he estado trabajando en un taller en su día y tal. Bueno, aparte que tampoco hace falta ser, digamos, pero es simplemente ver que los cojinetes que sustentaban la puerta, pues se habían oxidado con el tiempo, el movimiento, la humedad, se había partido, los pitones que llevaba eran muy cortos, con lo cual si hubieran sido a lo mejor más largos, pues se hubiera podido quedar medio balanceando, pero no caerse como se había caído de tal manera, ¿no? Entonces, claro, pues yo hice mi informe en base a lo que se veía de que los pitones... Al día siguiente en la prensa, la Guardia Civil determina qué tal. Sí, vamos a ver, la Guardia Civil determina, sí, determina, pero yo indico, pero que si mañana, eso es lo bueno que tiene también la criminalística, tiene que estar abierta a que cualquiera te pueda discutir, ¿no? Es decir, que te pueda, digamos, verificar, hay que hacerlo siempre con técnicas y conocimientos que se puedan comprobar y verificar. Que mañana viene un ingeniero y dice, no, mire, esto no ha pasado así. Ha habido investigaciones en la sierra, por ejemplo, que hemos hecho en la sierra cuando se cayó, no sé si recordaréis, ahora unos cuantos años, esto fue en el 2014, 2015, que se cayó un telesilla. Sí. Bueno, ¿de quién es culpable? Los de mantenimiento, los de la construcción del telesilla, el que a lo mejor dejaba montar a la gente, que a lo mejor dejó montar a alguien más y no soportó el peso, es decir... ¿cómo se le llama? Cansancio de los materiales, pues se recogieron muestras de los tornillos y nuestra función fue verificar cómo había pasado, recoger determinadas muestras y mandarlas a la universidad correspondiente para que, o a los sitios correspondientes para que determinen si ha habido, digamos, un cansancio de los materiales, o en fin, lo que sea, ¿no? Sí, pero nosotros lo único que vamos a hacer, pues, otra vez, recoger esas muestras y aportarlas como muestra o como indicio y a veces diciendo un poco qué es lo que pensamos. Pero no vamos a certificar. Yo no soy ingeniero para certificar nada, ¿no? Esclarecéis un poco la situación para en el futuro al juez ayudarle un poco a tomar la decisión, básicamente. Exactamente. Y José, hemos hablado pues de las técnicas que utilizáis, ¿no?, en vuestras investigaciones. ¿Cómo han evolucionado a lo largo del tiempo la criminalística y hasta hacia dónde se dirige? ¿Es hoy en día muy complicado, por así decirlo, escabullirte, ¿no? Si cometes un crimen, ¿es más complicado que antes? Yo creo que es más complicado porque es que hoy en día, por ejemplo, gracias a Dios, ya digo, es que es multidisciplinar. Hoy en día ya disponemos de unos químicos, vamos, hablando como especialistas químicos y materiales químicos, que no teníamos hace 30 años. Yo cuando empecé con esto es que en tema de huellas había el carbonato de plomo que ya no se usa, o la cerusa que se llamaba antes. No se usa porque el carbonato de plomo es muy tóxico, vamos, por el tema del plomo, con lo cual se ha desechado. Se utilizaba el negro de marfil, que era de marfil carbonizado, tampoco ya eso. Se utilizaba la sangre de drago, que es una savia que se saca del árbol del drago. Todo eso ya ha quedado desfasado porque han surgido nuevos materiales. Los laboratorios cada día están investigando materiales nuevos para poder revelar huellas, incluso de mayor antigüedad o de, digamos, en sitios dificultosos, ¿no? El ADN. Estamos hablando de que hoy en día todo el mundo ADN, pero es que hace nada más que 25 años atrás te podían decir el grupo sanguíneo y poco más. Hoy en día, como digo, por ejemplo, a nivel dactilar se puede identificar a una persona, a dos gemelos univitelinos que tendrían, digamos, el mismo ADN, ¿no? O 3 gemelos univitelinos. ¿Quién ha podido ser el homicida? ¿El 1, el 2 o el 3? Si encontramos una mancha de sangre, no podemos determinarla por el ADN, porque los 3 van a tener el mismo ADN. Si no hay huellas, las huellas sí lo identificarían, nos cribarían a cada uno de ellos. Pero si solamente tenemos sangre, no. Pero hoy en día también se puede saber. ¿Por qué? Porque la química y la biología ha adelantado tanto que incluso ya seguro que cualquiera de los hermanos han tenido enfermedades distintas, con lo cual lo que se va a buscar es los anticuerpos que pueda tener, digamos, esa sangre para poder diferenciarla de otros, si creemos que pueda ser, ¿no? Pasando un hisopo por encima de un volante, hoy en día te pueden decir cuánta gente ha utilizado ese vehículo.
Y además, ese vehículo lo han utilizado 2 mujeres y un hombre. Te pueden discriminar incluso hasta... Eso hace 25 años era imposible, ¿no? Es decir, con lo cual, ojalá esas técnicas, esos conocimientos lo hubiéramos tenido hace 25 años. ¿Es más difícil? Sí. ¿Imposible? Pues no, porque tanto, digamos, surgen cosas buenas como también los malos surgen cosas malas. En el tema dactilar, en su día hubo un delincuente, hay un estudio allí que lo hizo Policía Nacional, que se hizo trasplantar un dedo pulgar de una mano derecha a la izquierda y viceversa, para cambiar, como si dijéramos, es como si nosotros nos cambiáramos el apellido, el orden del apellido. Si yo me llamo Pérez Martínez, es como si me llamara Martínez Pérez, con lo cual va a ser más difícil mi localización, ¿no? Bueno, pues aquí pasaría lo mismo, él se hizo trasplantar. Hoy en día ya ha habido incluso indicios de que hay gente que ha cambiado totalmente su identidad intentando trasplantarse las huellas dactilares de los pies a las manos y viceversa, para que no haya, digamos, incluso elementos discordantes de que pueda, digamos, haber rechazos, ¿no? Claro, tienen que ser cirujanos muy buenos y tal, pero bueno, démosle tiempo a los malos y cada día también ellos están, digamos, es una lucha continua, es decir, el malo y el bueno va detrás de uno detrás del otro y uno enseña al otro también. Es decir, que hay una evolución clara a nivel tecnológico conforme cuando empezaste en la actualidad, ¿no? De tener una simple linterna y de pilas y con poca potencia para hacer un rastreo de una zona a ver si había huellas o polvo, a tener luces forenses con distintas longitudes de onda, pues eso estamos hablando de un salto muy grande, ¿no? Es decir que... Totalmente. Y José, para una persona que quiera entrar a un estudiante de criminología, que quiera entrar a la Guardia Civil, una vez que entra a la Guardia Civil, ¿qué pasos tiene que seguir hasta llegar al servicio, a la área de criminalística? Pues irse a la especialidad directamente, es decir, una de dos. Hay dos formas, o bien mediante cursos, o incluso a veces los cursos hoy en día también se valoran mucho los cursos que se llevan desde fuera, ¿no? Es decir, es que no es lo mismo aprender un idioma dentro, es decir, yo hace años se potenciaba también que se pudiera aprender o se le enseñaba a compañeros que a lo mejor estaban en determinadas unidades, pues a enseñarle rumano o enseñarle árabe o enseñarle inglés, ¿no? El curso que de eso. Hoy en día, pues si tú vienes ya con ese aprendizaje, pues indudablemente tendrás muchas más facilidades de poder acceder, pues por ejemplo, a un tema de la UCO, ¿no? Si hay que seguir una investigación y tú hablas un rumano perfecto o un árabe perfecto, pues indudablemente va a tener muchas más posibilidades, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo en cuanto a tener una titulación de criminología como vosotros, que lógicamente eso se valora, ¿no? Se va a valorar. Que no, pues bueno, luego también hay, digamos, empieza o bien porque te agreguen a una unidad, ¿no? Agregado es, pues bueno, pues empiezas aquí, luego ya incluso hace los cursos de formación específica que se requieran, o puedes hacer los cursos de formación, ¿no? Y meterte en la unidad. Es decir, son los dos, digamos, sistemas que hay en la actualidad. Es decir, cuanto más formación a nivel privado, a nivel público... Yo, como digo siempre, cuanto más equipaje lleves, claro, mucho mejor para poder hacer la travesía del desierto, ¿no? Es decir, eso. Luego también hay un compañero ahora aquí en el laboratorio, uno de los que después me sustituyó cuando ya también salí, pues en su día pues era químico, bueno, y sigue siendo químico, que de eso. Y entonces pues me vino un día, me recordó, ¿no? Dice, ¿te acuerdas que vinimos aquí a preguntarte qué podíamos hacer para entrar y tal, ¿no? Y yo le dije que, claro, a nivel local de aquí de Granada, pues era complicado porque ya había mucha gente en espera, gente con titulación que tampoco estaba esperando que pudiera salir algún destino. Yo le aconsejé, digo, si no tienes, digamos, nada que te impida ni de eso, ni problema, vete a Madrid, vete a la Casa Grande. Es como si quieres llegar a ser papa algún día. Pues no te vayas, hombre, te puede ir por ahí, ¿no? Pero si empiezas en el Vaticano, siempre tendrás más posibilidades de poder llegar a cardenal, ¿no? Entonces, pues, vete a Madrid y allí, pues bueno, con tu titulación que ya tienes, pues es fácil de que te agreguen, como le pasó, ¿no? Le agregaron allí a la unidad central, de allí ya hizo curso específico y eso le valió, pues, para luego, pues, ya llegar a
a estar donde está aquí en Granada con su familia, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Llegar a un sitio en concreto. Y, José, ¿el tema de la inteligencia artificial se está aplicando en criminalística hoy en día? Pues no te puedo decir ni que sí ni que no, pero que seguramente sí, y en muchos campos. Es que volvemos otra vez a lo mismo, es decir, yo como criminalista de campo, vuelvo otra vez, claro, vas a un sitio y te encuentras ordenadores. Yo no voy a hacer el análisis forense de ese ordenador, ni cuándo se ha conectado, ni qué tiene, pero si yo soy el responsable que llego allí, lo que no puedo hacer es irme y dejar ese ordenador allí y tal, ¿no? Tendré que saber recogerlo. Digo un ordenador porque un ordenador no es como un pendrive que lo pone en una bolsita, lo cierra, lo precinta y te lo llevas, ¿no? Un ordenador no lo va a poner en una bolsa, pero sí te va a tener que taparle todas las partes que posiblemente en un momento determinado, tú imagínate que solamente le pones un fixo en la parte de donde entra el USB, pero a lo mejor te lo pueden poner, digamos, en el momento que te conecte en el ordenador ya te va a hacer cualquier variación de la mejor que conlleva la investigación, ¿no? Pues hay que saber, digamos, recopilar todo eso. Entonces, indudablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar y a veces, pues bueno, incluso para cosas que no sabemos. Yo la utilizo últimamente mucho, es decir, incluso hasta hace poco para valorar lo que compra un aire acondicionado. Oye, que chat, GTP, dime ¿qué aire acondicionado es el más solicitado y qué empresa a lo mejor, dame el listado de empresas. Pues todo eso, si te ayuda, Claro, incluso hombre, claro. las cosas más elementales, pues te puede ayudar en otras cosas, ¿no? Es decir, que yo no lo descarto, pero indudablemente la inteligencia artificial está ahí. claro. Claro. Y el que está, eso como, a ver, también comento mucho el SAID, lo que nosotros llamamos SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar, que es un sistema informático donde se meten todas las huellas dactilares de la gente que se ficha, tanto a nivel Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, todas las policías autonómicas, pues todas están centralizadas, ¿no? Porque si no, volvemos a lo mismo. Si cada uno tuviera su base de datos, eso sería un caos, ¿no? Tiene que estar centralizado. Entonces eso se llama el sistema SAID, Sistema Automático de Identificación Dactilar. Pero de automático tiene lo que está la persona detrás que verifica. Es decir, el sistema que te hace, te da una serie de candidatos. Tú metes la huella, la busca y te da una serie de candidatos. ¿Y quién es el que tiene que verificar si realmente es o no es? El técnico que está detrás. Claro. En base a unos conocimientos técnicos de cómo funcionan las huellas. Pero el sistema es el que te da, claro, te facilita y te da candidatos que seguramente no podríamos localizarlo a mano como antes. Aquí antes se buscaba todo a mano. Y si alguien estaba fichado en La Coruña, pues ya no tenía la ficha, ya tenías que entenderte con el, a lo mejor con el compañero. Oye, tenéis fichado allí a un delincuente que aquí me ha dicho que se llama tal, pero yo creo que es fulanito y tal, y a lo mejor describías la huella, pues mira, es un adelto y tiene el núcleo de forma piriforme y tiene aquí, le explicabas cualquier cosa y entonces, pues bueno, pues nos podíamos entender. Hoy te lo da un sistema informático y todo eso basado también en inteligencia artificial. Pero al final, ¿quién lo verifica? Una persona. Claro. Porque si no... Claro, que el recurso humano es principal. Es lo principal. Sí. Si no, es que podríamos hacerlo hasta con la justicia, ¿no? Claro. El delincuente, no sé qué, ha hecho esto, ha matado, no sé cuánto, ha ocultado, pues ya para qué necesitamos un juez, ¿no? ¿El juez para qué está? Para valorar determinados detalles que la inteligencia artificial a lo mejor algún día llegará, no voy a discutirlo. Claro. Yo no sé si será mejor o peor, no lo sé. Vamos a dejarlo. Porque me ha surgido así la curiosidad, que has hablado antes, pues el USB a lo mejor es más fácil de recoger que un portátil, ¿no? Al modo de recogida de indicios. Sí, porque un teléfono móvil, por ejemplo. ¿Qué indicios son los más complicados de recoger? ¿Qué tipo de indicios tienes que tener más cuidado? Imagino que con todos, pero ¿cuáles son los que generan más complicaciones? Pues mira, es que todo depende también de dónde vaya a mandar. Los indicios biológicos son los que con más, digamos, hay que tratar, con más cuidado hay que tratar. ¿Por qué? Porque se pueden deteriorar más rápidamente. Ahora en esta época, por ejemplo, si estamos hablando ya de un cadáver y tienes que recoger una muestra de pelos, muestra de sangre, eso se puede deteriorar de forma rápida. Si lo tienes que mandar fuera, a Madrid o donde tengas que mandarlo también, pues hay que hacerlo con una serie de condiciones. En el tema, por ejemplo, de las agresiones sexuales, muchas veces los hospitales te vienen
y te da una bolsa, estas son las prendas de la víctima, porque a lo mejor ha tenido ahí una agresión. Pero claro, esas prendas, luego hay que recogerlas, ver qué tipo de prenda y etiquetarlas de forma individual, con lo cual no se puede coger y mandarlo todo en un paquete. Analizar, ¿no? Saber qué se pide en un análisis. Yo siempre digo también en mis charlas, no se puede decir muestra para análisis, ¿vale? ¿Análisis de qué? Tienes que pedir, tienes que saber. Imaginaros, siempre digo, imaginaros poneros vosotros en el lado contrario. Estás en un laboratorio y te digo, analíceme este micrófono. ¿Pero qué quieres que te analice del micrófono? Si funciona, si no funciona, si tiene restos biológicos. Es decir, tendré que preguntarte y tendré que especificarte, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema de poder peticionar las cosas. Y para desarrollar todas estas opciones que está contando, ¿cuáles son las cualidades que cree que debe tener un buen investigador, en este caso del área de criminalística? Pues, primero orden, aunque eso es difícil, ¿no? Yo me considero un desordenado muy ordenado, ¿no? Sí. Es decir, tengo las cosas a lo mejor revueltas, pero sé dónde las tengo, ¿no? Pero indudablemente eso no es válido tampoco a la hora de, como digo, ¿no? Si me dan una bolsa con toda una serie de indicios, pues lo que no puedo hacer es remitirlo lo mismo, ¿no? Tendré que verificarlo, mirarlo, ordenarlo, enumerarlo, etiquetarlo, es decir, sobre todo orden. Tener la mente abierta, es decir, cualquier posibilidad. Hay veces importante ir con gente novata, porque como digo, cuando uno es primerizo siempre dice barbaridades, entre comillas, pero es que esas barbaridades a veces son cosas que dice, oye, vamos a escuchar, ¿no? Esa barbaridad, porque es importante, ¿no? Es decir, no ir con orejeras ya, es que esto es un homicidio, esto es tal, como antes he comentado, o esto ha sido así, o esto ha sido un mayordomo, ¿no? Directamente ya vamos a acusarlo. No, hay que verificar. Entonces, sobre todo hay que ser ordenado en el sentido de intentar tener una visualización amplia, conocimientos lo más amplio posible, y de los que no se tengan, intentar buscar, que hoy gracias pues, a eso sirve la inteligencia, ¿no? Artificial, intentar buscar qué nos puede ayudar, ¿no? Porque ya digo, es que la casuística de las muertes son, ya digo, desde un señor que a lo mejor no le funciona bien el quemador de su casa, o no está bien instalado, y a lo mejor pues, ha muerto por inhalación o una estufa de butano de esas antiguas que había. Es decir, ahora, ¿de qué ha muerto? Claro. ¿No? Entonces, pues, no podemos descartar nunca. Yo recuerdo un caso también a veces la providencia nos ayuda también, ¿no? Recuerdo un caso de un matrimonio que se encontró muerto, toda la casa olía a algo raro, de algún elemento como de haber quemado algo, pero era, digamos, raro, ¿no? Y era una habitación estrecha, entonces, bueno, pues nadie se había percatado, porque claro, intentas no rozar nada, no, en fin, hasta que no puedes hacer las fotografías, digamos, que tengas todas las fotografías del lugar. Y ya se estaban retirando ya los cadáveres una vez que se hizo las fotografías generales, y para hacer una de más amplitud, pues me arrimé a la pared para hacer una con un gran angular mucho más detallada de toda la estancia. Cuando noté la pared caliente, ¿esto qué es? Y era pues que de una chimenea de una casa vieja, pues de las chimeneas normales, de esas que le echan leña, pues una viga que pasaba por encima, que a veces la mala limpieza de las chimeneas, incluso de cualquier chimenea que se utilice hoy en día, por muy moderna que sea, si no hay una limpieza de forma temporal, pues el hollín puede impregnarse, prender, y hacía una especie de fuego de subsuelo, pero en las vigas, y estaba todas las paredes calientes, y era por donde la rejilla había salido el monóxido de carbono y había matado a las personas, ¿no? Si no llega a ser de esa forma casual, que toca la pared y te notas caliente y ya llamamos a los bomberos, pues a lo mejor nos vamos del sitio, al día siguiente aparece la casa quemada y dice, eso es que han intentado ocultar pruebas. ¿No? Te puede dar lugar a pensar muchas cosas raras. Es decir, a veces la providencia también ayuda en las cosas, ¿no? Claro, que hace falta un nivel de concentración y estar atento a todo, Claro. Por eso digo, lo importante es recabar todo lo que hay. Es decir, yo me acuerdo, y trasladando un poco escuché una vez un podcast de una entrevista de un médico que le entrevistaban, y decía que él había aprendido mecanografía precisamente para poder ser buen médico,
porque decía que cuando la paciente le estaba hablando y tal, muchas veces, y eso no voy ahora a poner en contra de los médicos de eso, pero es que es realidad que muchas veces vamos a algún médico y está escribiendo y no te mira la cara. Y él decía que había aprendido mecanografía porque así mientras el paciente le explicaba, él veía las reacciones, le miraba el color, el aspecto, las actitudes, es decir, haciendo una evaluación de esa persona, ¿no? Pues me gusta trasladar esa idea también en que tú estás allí e intentas tener una visualización amplia desde la persona que te presenta la denuncia, ver cómo reacciona, cómo está, los muertos, qué te pueden hablar los muertos por su posición, por cómo están, la estancia en sí. A veces tampoco podemos, digamos, siempre digo, si yo entro en vuestra casa o vosotros entráis en la mía y nos ponemos a mirar vuestra habitación, seguro que abrimos un cajón y decimos, ¿y esto qué hace aquí? ¿Y este corta uñas aquí con las cosas de... o este... No, nos llama la atención. Sí, sí. ¿Puede tener un significado? Sí o no. A veces las cosas son como son, ¿no? Pero que es importante esa evaluación de ver la persona, cómo es. Eso te dice muchas cosas. Entonces, claro, ahí se junta ese ámbito criminalístico con el criminológico. La criminología y la criminalística, digo siempre que son dos hermanos que van por acera distinta. Cada una va por una acera distinta. Pero no dejan de ser hermanas y van por el mismo camino. Uno estudia a la persona, al delincuente, a la situación, y otro lo que tiene que hacer totalmente aséptica, totalmente, digamos, científica. Intentar saber cómo y quién lo ha hecho. El por qué, vamos a dejarse un poco la criminología, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Pero bueno, ahí tenemos que ser un poquitín las dos cosas. Que es fundamental la combinación, la colaboración de la paciencia. José, para ir finalizando, como siempre hacemos, ¿cuáles son aquellos consejos que le daría a los estudiantes de criminología que quieren emprender un camino en la Guardia Civil, incluso en la área de criminalística? ¿Cuáles son esos consejos que después de 30 años creo que lo... Bueno, pues toda la formación, como antes he dicho, toda la formación que se lleven en la mochila, bienvenida sea, ¿no? Es decir, mucho mejor. Aquí, antes también, compañeros, en muchas charlas me preguntan, ¿quiero ser policía o quiero ser guardia civil? Las diferencias, el trabajo va a ser el mismo, simplemente va a ser la estructura jerárquica y laboral. Uno es de ámbito civil, digamos, la Policía Nacional, y la estructura civil, y lo que es Guardia Civil tiene la estructura militar. Con lo cual, si a alguien le da sarpullido el tema militar, pues ya que se vaya, digamos, al ámbito de Policía Nacional. Y viceversa, hay gente que le gusta el orden, digamos, de ese concepto de militar, pues Guardia Civil tiene... Los dos son, digamos, iguales. En cuanto a lo que, ya digo, primero llevarse todo lo mejor posible de poder, si le gusta esta especialidad. Luego a lo mejor resulta de que vamos a lo de siempre. Un día conocí también a un técnico, porque en este mundo, ya digo, conoces peritos, ¿no? Sí. Fue un chico que además en la sierra me llamaron para cosas que ya digo, las muertes son de las cosas más raras, ¿no? Me notifican a las 12 de la noche, estaba en mi casa, estaba de guardia, oye, vete a la sierra que ha habido en el albergue juvenil un chaval que parece ser que se ha electrocutado. Bueno, pues cuando llegué, efectivamente, un chaval eran franceses, un grupo francés de estudiantes que estaban allí y estaban jugueteando, jugando incluso descalzos, estaban por lo que es de noche para acostarse, y cuando fue a salir a la puerta, pues le pegó una descarga y murió ahí electrocutado, en la puerta misma del albergue. Claro, me llaman allí, pues yo me llevé ya el material para determinar si realmente, bueno, pues con mi tester, para poder determinar si había corriente, no había corriente, de dónde podía salir la corriente y tal. En el albergue ese, pues todos los hoteles, digamos, de sierra, tienen una rejilla que es para cuando se entra, no había nieve en aquella época, pero cuando se entra con la nieve, con los de eso, pues para que no entre, digamos, la nieve dentro, pues se sacude uno en esas rejillas, ¿no? Y en una esquina había una máquina de tabaco y había una máquina de café, de bebida. Y lo primero que pensé, ¿eso alguna derivación? Tocar la puerta, pues lógicamente tiene una descarga. Bueno, pues parece que no había ninguna derivación. ¿Mi trabajo cuál fue allí? Primero, certificar que había corriente. Yo estuve midiendo, efectivamente, con fotos del teste, salía 220 voltios. No sé la intensidad que había, pero lo suficiente como para cargarse a alguien, como fue en este caso. Había corriente eléctrica, con lo cual, cuidado que si andas descalzo puede darte una descarga.
precintar y fotografiar todos los cuadros de luz para que luego no hubiera modificación por si había alguno que podía fallar. Por otra vez, es decir, mi concepto era asegurar todo el escenario. ¿Para qué? Para que viniera un especialista, en este caso, de ingeniero de electrónica o de electricidad. Mi sorpresa fue que cuando estoy hablando con el técnico, vamos, que lo había llamado el juez y tal, pues resulta que charlando y tal, dice, no, yo soy médico ginecólogo, lo que pasa es que me gusta también la ingeniería y tal, y hice ingeniería eléctrica y ya está, y lo tengo como hobby y lo uso como peritaje, pero yo soy ginecólogo y entonces, pues, es decir, que hay veces que son elementos totalmente dispares, claro, ¿no? La formación, ¿no? Bueno, pues casos de estos son los que a veces me llaman la atención de decir, oye, pues yo como calefactor que era, pues bueno, pues he llegado, digamos, aquí. Lo que hay que intentar luego es ser bueno en tu trabajo y formarte diariamente, ¿no? Y todo lo que lleves antes, pues siempre será bueno. Muy interesante, José. La verdad que te queremos dar las gracias por haber cedido un poco de tu tiempo para eso, abrir un poco el conocimiento de la criminalística dentro de la Guardia Civil. Y bueno, desde la Asociación Oloris te damos las gracias por acompañarnos y por explicarnos todas estas batallas. Yo para finalizar, y una de las cosas que me importa para vosotros, que vais a lanzaros a la vida ya laboral, tenéis dos opciones. Yo sé que muchos que os dicen a lo mejor que solamente tenéis opción a lo que es formación para funcionarios y poco más, porque tal. Indudablemente no vais a investigar casos de homicidio, excepto si alguno no se ha resuelto y a veces la familia quiere recabar algún dato. Tema de armas va a ser complicado porque aquí en este país el tema de las armas está muy restringido y no vaya a disponer de material y tal. Pero hay un camino también laboral fuera, como antes he mencionado. Las compañías de seguro, bueno, pues especialistas en incendios. Compañeros que en su día fueron especialistas en incendios, pues bueno, se han ido luego al ámbito privado. Ahí tenía ya Jesús Barrón cuando vino aquí, pues bueno, pues en el tema, a lo mejor documentos copias, ¿no? Porque queda más restringido a nivel, digamos, pero para temas de firmas, temas de otras cosas, pues hay un campo laboral también amplio, ¿no? Es decir, hoy en día es que criminalistas, yo conozco, vamos, gente que se dedica a lo que es la investigación, que luego como detective, y bueno, pues ingenieros de electrónica, pues haciendo informes de localización de los teléfonos, porque a lo mejor se lo piden a nivel privado, ¿no? Claro. O abogados que se lo piden, con lo cual, que salida hay. El abanico es más amplio de lo que parece. Exactamente. Lo digo con cierta, digamos, esperanza de que también este mundo se vaya abriendo. Ya digo, es que en un tema laboral, hay por ejemplo, accidentes laborales, eso lo hemos hablado también con Sérico cuando vino aquí en su día. La investigación de un accidente laboral a lo mejor se tiene que hacer con ideas criminalísticas también, de cómo ha pasado. No cargarle sobre el empresario ni cargarlo sobre el empleado por una negligencia. Habrá que estudiar cada caso en su momento, y de unas técnicas criminalísticas o criminológicas. Pues bueno, José, te agradecemos de nuevo tu presencia, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas dedicado un ratillo, y a todos nuestros oyentes esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros por la invitación, de verdad. Y si es útil, más todavía. Claro. Muchas gracias, José. Hasta luego.